Del relato que está haciendo Lucas, el evangelista Lucas, en este segundo libro que él está escribiendo, el libro en esta segunda carta que va dirigida, por supuesto, a Teófilo y a todos los cristianos. Y si nosotros vamos al capítulo 1, vamos a ver capítulo 1 para recordar un poquito capítulo 1, versículo 9, nosotros encontramos que dice así, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, lo que estamos viendo acá es la ascensión de Jesús, cómo Jesús ascendió al cielo, a los cielos, después de haber estado con los discípulos 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Por supuesto, les había dicho, no se vayan de Jerusalén, esperan la promesa del Padre que oíste de mí. La promesa era acerca del que iba a venir el Espíritu Santo y que les iba a dar poder. Ustedes se acuerdan, habíamos estudiado eso, que les iba a dar poder para que ellos sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por este relato, nosotros podemos ver, y por el mismo relato que hace Lucas en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, podemos ver que el Señor, cuando estaba ascendiendo al cielo, él estaba bendiciéndolos, o sea, con sus manos levantadas, bendiciéndolos a ellos. Si ustedes van al libro de Lucas vamos a buscar Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, vean ustedes ahí, en el último capítulo de Lucas, del libro del Evangelio de Lucas, ustedes van a encontrar en el versículo 50 que dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bueno, ustedes saben de que Lucas está contando la vida de Jesús, desde que empieza su ministerio hasta el día en que él fue recibido arriba en el cielo. Es decir, es el primer tratado, que es el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas. Entonces, lo que quería yo destacar es que es interesante ver cómo es que él se separa de ellos con las manos levantadas. ¿Y por qué quiero destacar eso? Porque el hecho de que ustedes pueden imaginarse la nube, en la nube, ustedes saben cómo es una nube blanca, pero que cuando él está ascendiendo al cielo, pues ustedes pueden ver la figura de Jesús nítida subiendo. Ellos podían ver la figura de Jesús nítida subiendo al cielo sin lugar a errores. Y repentinamente fue ocultada la imagen de Jesús de los ojos de ellos. Lo último que vieron era la bendición de Jesús y las manos levantadas bendiciéndolo a Jesús. Y esto creo que vale la pena destacarlo, porque hay quienes ponen en duda la ascensión de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos testigos oculares, testigos que tienen la evidencia más fuerte, una evidencia histórica más fuerte. Cuando digo histórica, le estoy diciendo que los historiadores en la actualidad, los historiadores, por lo cual nosotros consideramos que la historia que nos han contado, que sabemos, es verdad. No dudamos de una historia secular, es decir, la historia que tenemos de nuestra vida, no dudamos. No dudamos de la historia del Perú, por poner un ejemplo, no dudamos de la historia que los historiadores como Jorge Basagra nos han narrado, no lo dudamos. No lo dudamos porque ellos tienen testigos. La prueba más fuerte de que la historia es que hubieron testigos oculares. Es la historia, los historiadores a este tipo de evidencia le llaman la prueba del ácido, la evidencia del ácido, la evidencia que no hay duda de ellos. O sea, es una primera fuente.
Entonces, nosotros podemos ver de que esta narración está dándonos una fuente, nos está dando una evidencia histórica donde no se puede dudar precisamente de que el Señor Jesús ascendió al cielo. Entonces, y es porque hay quienes dicen que algunos evangelistas no lo muestran, no lo muestran, que solamente no lo muestra Juan, no lo muestra Mateo, no destaca esto, pero así como les trato de explicar la historia y nunca voy a terminar de completarla porque el tiempo es corto y hay muchos detalles que hablar, ahora ustedes se sorprenderán porque verán un poquito más de detalles que la semana pasada. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a tocar quizás los mismos, no quizás, sino con seguridad los mismos tópicos en otras circunstancias y vamos a tener que, y nunca vamos a poder por el tiempo precisamente de narrar. Lo mismo pasó, pero sin embargo hay críticos que mencionan eso. Entonces, y también hay otras evidencias que es importante mencionar también que nos da la misma palabra de Dios. Por decir María Magdalena, cuando Jesús resucitó, le dice, no me toques, le dice, porque todavía no he subido al cielo o no he subido a mi Padre. Ustedes lo pueden ver es en el libro de Juan capítulo 20, no me acuerdo el versículo, pero ustedes lo pueden buscar. Entonces, entonces ustedes pueden darse cuenta de que el hecho de que solamente Marco, Lucas lo mencionen, posiblemente están haciendo referencia, precisamente, no es posible, sino que están haciendo referencia o están resaltando el hecho de que Jesús ascendió a los cielos, que Jesús fue glorificado, que está en gloria, y por supuesto ellos es muy importante que ellos puedan hacer este tipo de introducción para resaltar precisamente ese hecho que ellos quieren destacar. Entonces, y esto iba a ser algo muy frecuente, o sea, es un asunto muy importante en el relato para tocarlo continuamente, mencionarlo. Entonces, es así que Lucas está introduciendo este pasaje, ¿no? En el capítulo, en el versículo 10, en Hechos capítulo 1, ustedes pueden ver en el versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Indudablemente que lo que Lucas está destacando es que eran ángeles. Hay quienes no quieren mencionar en los estudios, lo que yo veo es que no quieren mencionar esto de los ángeles, como que no, soy uno de ellos, ¿no? Que como que no he querido meterme en cosas más profundas, en cosas que no conozco. Pero si Jesús está relacionado y una conexión directamente con los ángeles, y es lo que quiere destacar, pues yo creo que no deberíamos dejar de enseñar o dejar de hablar acerca también de los ángeles. Dice que con vestiduras blancas, y los cuales le dijeron varones Galileos, dice en el versículo 11, ¿por qué estás mirando al cielo? O sea, aquí hay una reprensión de estos ángeles, hay una cierta reprensión, ¿por qué están mirando al cielo? Se quedaron mirando ellos al cielo, que el Señor había desaparecido de las nubes. Este mismo Jesús que ha sido tomado, es un reproche a cierta incredulidad en el corazón de ellos, ¿no? En el fondo algo queda de incredulidad acerca de ellos. No ha venido todavía el Espíritu Santo sobre ellos, por lo tanto no hay poder en ellos para poder ser testigos de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué están ustedes mirando al cielo? Y me gusta el hecho que Lucas destaque, que destaque acerca de que son de Galilea o que viven en Galilea o que vienen de allá, que su ciudad o su lugar de residencia está en Galilea, Galilea de los gentiles. Ahora, dice, este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, mencionando el hecho de que así como
fue una ascensión repentina, así también repentinamente Jesús iba a aparecer de nuevo. Así como se fue en una forma repentina, así también él iba a aparecer. Es interesante que no solamente nos está diciendo, le está diciendo a Teófilo y a todos los que va a dirigir esta carta, les está diciendo que así exactamente iba a venir en una forma sorpresiva. Hay muchos más textos en la Biblia que nos menciona que la hora que cuando Él venga nadie sabrá, ¿no? Que vendrá, el mismo Jesús dijo que iba a venir como ladrón en la noche, es decir, cuando menos lo estemos esperando. Es decir, que Jesús iba a venir así, iba a venir visible, y iba a venir en cuerpo, Entonces, quizás aquí, si ustedes, vamos a ver 2 versículos más, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, más o menos. Estuve mirando unos mapas, más o menos está como cerca de 3 kilómetros más o menos de Jerusalén. Está muy cerca, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, camino del día sábado, contando el día sábado. Entonces ellos entraron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, y aquí aquí ya entramos al relato. Dice, aquí ustedes pueden ver, ahí estamos. Esta es una imagen de la parte interior. Ustedes pueden buscar en internet, pueden encontrar las escaleras al aposento alto, pueden encontrar la parte externa del aposento alto, muchas imágenes, fotos, porque esto está en Jerusalén, pues es para los turistas. Y pueden ver lo amplio que era el aposento alto. Bueno, más adelante vamos a ver en el mismo libro de Hechos que esta era una propiedad de Marcos, del que escribe el libro del Evangelio de Marcos, de la familia de Marcos. Se dice, o sea, por tradición, se dice que este es el aposento alto. Hay que tener en cuenta de que en todo Jerusalén, en todo Palestina, Israel, encontramos que hay pues estas partes altas. Es muy normal que las personas descansen, descansen o vivan o pasen gran parte del tiempo en las partes altas de las casas por el calor, la brisa del mar Mediterráneo, etcétera, pero que pues hoy en día son muchos centros de distracción, ¿no? De centros nocturnos de distracción. Bueno, pero por lo menos acá tenemos una casa que se conserva como museo, que nos dice más o menos cuál es el aposento, el aposento alto, ¿no? Dice al aposento alto, y aquí vemos que ha mencionado una lista de apóstoles. Aquí tenemos la lista de los apóstoles. La lista de los apóstoles dice que estaban Pedro, Jacobo, ahí ustedes pueden ver Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo también hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces pueden ustedes ver aquí, por supuesto, ustedes pueden encontrar la misma lista de los apóstoles, y pueden compararlo con el libro, con los evangelios de Mateo, de Marcos, y el mismo primer evangelio, el mismo primer libro de Lucas, que es el Evangelio de Lucas. Ustedes pueden encontrar y comparar esta lista de apóstoles. Aquí hay solamente, si ustedes se observan, solamente van a ver 11 en la lista, 11 apóstoles. ¿Por qué? Porque hay un apóstol que ya no está, es Judas. Judas ya no está entre ellos, y solamente se encuentran 11 apóstoles.
ustedes, aquí vamos a hacer acá dice, todos estos, en el 14, en el versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego, en el 14, y ruego con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿por qué quiero destacar esto con textos, ahora con textos bíblicos? Porque pues ahí esto de los hermanos de Jesús, ahí un tema un poco, no un poco, es un tema controversial más o menos desde el siglo, entre el siglo tercero y el siglo cuarto. Y el siglo cuarto nosotros podemos ver esta controversia. Y aquí tenemos, por decir, ustedes van leyendo ahí Mateo capítulo 13, del 13 al 54, vamos a ver... del 13 al 54, vamos a ver. No sé si están leyendo, les he puesto para que ustedes puedan leer ahí, y dice, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No es el 56, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bueno, ustedes pueden ver que directamente Mateo se está diciendo, está hablando tanto de la madre, de sus hermanas y sus hermanos de Jesús. Y podemos ver incluso que mencionan los nombres, José, Simón y Judas, que son los medios hermanos de Jesús. Y también vamos a ver en Marcos, el libro de Marcos, que nos dice, también vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Vienen, y la gente que estaban sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Otra vez encontramos eso. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del versículo 3 al 5, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí es bien claro, podemos ver que sus hermanos, incluso María mismo, sus hermanos, eran incrédulos en cuanto a lo que decía Jesús, o si no eran incrédulos, lo que estaban ellos queriendo era de que si él era precisamente el Hijo de Dios, María lo sabía que era el Hijo de Dios, que había sido engendrada por el Espíritu Santo. Pues pienso que el reclamo es ¿por qué permites que te hagan todo, permites que en todo caso te ataquen o te humillen? ¿Por qué tú no te das a conocer con las obras que hacen? Bueno, pero aquí vemos un problema con un poquito con los hermanos, ¿no? Con los hermanos. Y en Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25, ustedes pueden ver en el caso de María, que ustedes ya conocen muchos este pasaje, despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Acuérdense que José que no quiso ofender a María, no quiso exponer a María y quiso irse en secreto, no quiso que cometieran con ella agravio, no quiso que la apedrearan, en todo caso, que la mataran, porque esa era la actitud, las costumbres y la ley en ese tiempo. Entonces él no quiso afrentarla a ella y quiso irse en secreto. Y vemos que el ángel que dice aquí y recibió a su mujer. En el 25 dice, pero no la conoció. Otras versiones, me gusta la versión Nácar Colunga, creo que la tengo de los jesuitas, que es mucho más directa. No tuvo relaciones, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, la palabra conocer en la Biblia es relaciones conyugales, no solamente es la única ocasión que lo menciona la Reina Valera,
y otras versiones de la Biblia en cuanto a relaciones conyugales. Entonces, aquí vemos nosotros claramente quiénes son a qué se está refiriendo cuando habla acerca de los hermanos de Jesús. Es interesante porque es un grupo de creyentes o es un grupo que está dando testimonio acerca de Jesús. Esto ustedes pueden ver, esto es un osario, está en el museo de Jerusalén. Un osario es un tallado en piedra donde después de cierto tiempo, cuando las personas son sepultadas, los huesos que quedan son recuperados y son puestos en una cajita pequeña, en una caja ya pequeña para guardar los huesos limpios de las personas. Entonces, y eso se llama osario. Y este osario ha sido encontrado, pues ahí tiene una inscripción en arameo donde dice Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. También Josefo, el historiador Josefo, en el libro de Antigüedades, capítulo 20, versículo 9, lo cita también acerca de Jacobo como hijo de José, hermano de Jesús. Bueno, indudablemente que todas estas cosas son controversiales, porque si ustedes investigan un poco sobre el osario, van a encontrar de que hay discusiones acerca de la originalidad de este osario, ¿no? Hay mucha gente hay muchos falsificadores de la historia que ganan pues mucho dinero engañando y por mucho que los sometan a laboratorios, los sometan al carbono 14 y a las pruebas para probar si en verdad tienen ese tiempo o ese origen, lo hacen, ¿no? Lo hacen rescatando piedras o objetos antiguos y tallándolos, en fin, hay toda una discusión, pero interesante si esto fuera verdad, pues que tenemos una evidencia bien clara, pues secular acerca de que Jesús tuvo su familia. También ustedes pueden ver aquí, bueno, quizás también vale la pena, aunque vale la pena también mencionar que este origen, el origen de la controversia, en todo caso, el origen de la controversia es porque hay enseñanzas, hay teorías acerca de en cuanto al origen en cuanto a que si Jesús que María tuvo más hermanos o no. Todo parte de la enseñanza acerca de la virginidad perpetua de María, y esto empieza recién en el siglo tercero o en el siglo cuarto, ¿no? En el siglo cuarto es donde empieza toda esta controversia. Entonces, tenemos, por decirte, historiadores, eso sí les dije la semana pasada, como el vídeo es un historiador en el año 380 después de Cristo, donde dice que los hermanos y las hermanas las hermanas de Jesús sí fueron hijos de María. Es uno que dice, sí, ellos fueron hijos de María, pero la controversia empieza también con otro que sostenía, Epifanio de Salamina. Él sostenía que los hermanos de Jesús fueron hijos de José de un primer matrimonio. O sea, José tuvo antes de desposarse con María, ya tuvo otros hijos y él sostiene que son los hijos de un primer matrimonio, es decir, de José. En todo caso, que era viudo José y se casó con María, ya teniendo hijos. Y Jerónimo es el que habla, Jerónimo, que es la posición que es más aceptada, que es el año 385 después de Cristo. Él dice que son primos, que la palabra es primos y la palabra es adelfoi, primos, y que significa que lo que nos da a entender o nos dice que fueron primos de Jesús. Entonces, ustedes pueden observar que es una de las enseñanzas
más quizás aceptadas o más controversiales, que fue que ellos no son verdaderamente hermanos de Jesús, sino que son los primos de Jesús y que en ese tiempo se llamaban así primos. Bueno, eh, yo no quiero descalificar, hermanos, yo tengo mi propio criterio. En principio y les voy a decir cuál es mi criterio, que los tiempos de Jesús, esta familia, el ideal de familia, ideal digo de familia que tenemos nosotros, que es papá, mamá, hijos, y yo lo veo mucho en muchos carros, ¿no? En muchos carros ponen una mamá, el papá y agarrado de la mano con sus hijitos. Ese modelo de familia no existía en ese tiempo. Eso es muy, muy, muy moderno, es el siglo de la Edad Media, recién empieza ese modelo o ese ideal de familia, porque en la época de Jesús y no solamente de Jesús, en todo el Antiguo Testamento, las familias están basadas en lo que hoy llamamos patriarcado, que viene a ser la palabra patriarca, es lo mismo que padre. Patriarca es padre. Pero bueno, ahora nosotros distinguimos, podemos decir, el patriarcado. ¿Por qué? Porque el padre no solamente era padre de los hijos naturales, sino también era padre de toda la familia, de los hermanos, era de los hermanos, madre, todos los que rodeaban la familia, incluyendo esto, hijos adoptados. No exclusivamente primos, sino me refiero a todos. Ese es un patriarca. Y normalmente es el primogénito que heredaba el patriarcado. Fíjense que las sociedades tienen a veces se repiten ese tipo de figura, porque yo conozco, por decir, pues quizás ya comienza a perderse, pero por las enseñanzas en los colegios acerca de lo que es la familia y todo, pero si uno yo voy aquí cerca a las comunidades campesinas acá de Piura, puedo encontrar que ahí son regímenes patriarcales. Hay alguien quien hereda toda la familia, las tierras. Yo conozco personalmente porque incluso se hacen trámites legales y todo, porque ahora quieren todo que esté legal. Entonces, normalmente el hermano, hay un hermano cuando muere el padre, un hermano que asume ese oficio de patriarca, aunque hoy no se le llama así, pero lo asume, y es el que dirige toda la familia. Entonces, incluso un hermano que hace muchos años no lo veo, ese hermano era como una especie de patriarca, o ya murió, perdón, ya murió este señor, sí, este hermano, su hijo sucedió como un patriarca de la familia. Entonces, lo que quiero yo destacar que este modelo de familia es totalmente, no es el modelo de ahora. A veces nos quieren decir, ese es el modelo de familia, y hay muchas enseñanzas erradas. Yo tengo por ahí un mensaje acerca de esto, acerca de la familia. Me acuerdo en unas conferencias en La Libertad, en Huamachuco, hablé sobre esto y hice toda una conferencia, si no me equivoco, la compartí, esta conferencia. Entonces, ahí puede uno ver qué cosa es una familia en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, y por supuesto destacar que era una familia cristiana en el primer siglo. ¿Y qué quiero decir con esto? Volviendo al tema, para no alejarnos del tema, quiero decir que quizás hay cierta razón en decir, bueno, no necesariamente tenían que ser los hermanos carnales de Jesús, pero quiero decirles que en ningún momento se dice que el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, era un patriarca. En ningún momento se habla de que él era patriarca, en ningún momento, ni la historia, no hay evidencias históricas, ni evidencias bíblicas para decir de que él era un patriarca y que él había asumido esa paternidad, porque incluso tampoco se menciona que Jesús tuviera que su madre
o que sus tías fueran sus hermanas, o que tampoco se menciona de que José hubiera tenido hijos adoptados. Es decir, lo que sí tenemos es las evidencias bíblicas, las evidencias bíblicas que sí él tenía hermanos, y claramente acabamos de leer los textos bíblicos. Pasado eso, vamos a pasar a este tema, este tema del reemplazo de Jesús, perdón, del reemplazo de Judas, porque ustedes están dándose cuenta de que solamente habían 11 apóstoles, faltaba uno. En el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban ellos orando a Dios o rogando a Dios, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120. Ahí ustedes pueden ver que los reunidos eran como 120, eran 120 y el número, y dijo, y empieza, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron. Entonces, aquí ustedes pueden ver, y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, dice, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué era necesario que otro tome su oficio, el oficio de, en este caso, el apostolado? ¿Por qué era necesario eso? Esa es la pregunta, pues fue necesario, dice ahí, vemos que otro tome su oficio. ¿Y por qué? Porque había, por la profecía, o sea, en Salmos había una profecía, y esa profecía ustedes la pueden leer para no irnos a Salmos, porque en Salmos hay dos textos bíblicos, dos textos bíblicos separados uno del otro, donde nos habla acerca de que fue profetizado en Salmos. Acuérdense que Salmo estamos hablando 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. David estuvo 1000 años antes de Cristo. ¿Y qué decía Salmos? Ahí decía, porque está escrito en el libro de Salmos, en Hechos capítulo 1, versículo 20. Ustedes pueden leer, estamos adelantándonos. En el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y también otra profecía, la profecía, es interesante saber que Jesús también había hablado, había profetizado acerca de eso. Ahí ustedes pueden ver, van ustedes a Mateo capítulo 19, versículo 28, y ustedes pueden encontrar lo que dice ahí, lean ustedes ahí. Lo que Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y ustedes entienden la palabra, y yo estoy seguro que ya están entendiendo la palabra regeneración, está hablando de esta etapa, está hablando de este estadio, de este tiempo, el tiempo del cristianismo, el tiempo de los que han nacido de nuevo, el tiempo de los que han sido redimidos, rescatados, han sido regenerados. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque el género que teníamos con nuestros primeros padres, el hombre lo perdió. El hombre, cuando en la caída del Edén, perdimos ese género, y ahora hemos necesitado nacer de nuevo, es decir, obedecer el Evangelio, nacer de nuevo para ser regenerado en las aguas del bautismo. Entonces, por eso que Jesús está diciendo en este estadio, o estadio, si quieren ustedes decir, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Ustedes saben, hemos hablado de que Él ascendió a los cielos y Él está sentado en el trono de Dios, en el trono de su gloria. Él está sentado.
Cristo reina ya y Cristo es sumo sacerdote, elección pasada. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos. Está hablando acerca de los apóstoles. Está hablando acerca de 12 tronos, de 12 tronos de los apóstoles. ¿Para qué iban a ser esos 12 tronos? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar, esos 12 tronos para juzgar. Es interesante, me gusta destacar cosas porque a veces ustedes van a escuchar. Yo he escuchado un pastor de pastores, es como decir un supervisor de pastores, en un medio de comunicación, en un mensaje, un sermón, decir de que él tenía el trono más grande en el cielo, que en el trono hay, según Apocalipsis, hay 12 tronos, 12 apóstoles, y 24 tronos de 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel. Entonces él decía, yo tengo el trono más grande. Mi trono y mi corona es la más grande. Y en base a qué se decía, porque en la iglesia, la hermana fulana de tal que es profetisa, ella ha visto que yo tengo mi trono y mi corona la más grande. Hermanos, eso no es así. Ni el apóstol Pablo, como que fue el 13º apóstol, que fue el apóstol para los gentiles, pudo él decir, yo estoy sentado en los 12 tronos. Son barbaridades que la gente, y lamentablemente por no leer la Biblia, la gente lo cree, y son masas los que siguen. Aquí creo que yo no puedo ver qué números tenemos aquí de personas, pero entonces yo no sé cuántos estaremos acá, 2, 3, 4 o 5, pero hay masas que siguen, porque se van tras del engaño, ¿no? Tras del engaño. Entonces, aquí vemos nosotros interesante que el mismo Jesús dice que había que, entonces, si habían 11 apóstoles, había que completar pues los 12 apóstoles, por eso era necesario. Ahora, por supuesto, acá nos dice los requisitos, la misma escritura nos dice los requisitos. Dice, es necesario, vamos a leer el versículo 21, ahí está, acá está en el versículo 21 también, está en la diapositiva. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, ustedes se dan cuenta, uno de los requisitos para ser apóstoles, es que haya estado junto con los apóstoles, junto con Jesús, desde todo el tiempo, es decir, todo el tiempo de su servicio del Señor, el servicio o de su servidumbre del Señor, servicio del Señor, que empieza el día que él fue a las aguas del bautismo hasta el día en que fue recibido arriba, cuando él empieza su ministerio. Entonces, es lo que está diciendo. Y dos dice, y en el 22 dice, comenzando, ahí lo aclara, desde el bautismo de Juan hasta el día en que él subió en las nubes. Fue que lo vieron, el pasaje que hemos visto, el pasaje que Jesús va subiendo al cielo en las nubes y repentinamente fue ocultado. Entonces, y el otro requisito es que tenían que haber visto al Señor Jesús, pues, resucitado, o sea, resucitado. Y esto es algo interesante también, interesante observar. ¿Por qué? Porque hoy en día, ustedes pueden ver en la televisión, hay muchos que se llaman apóstoles, muchos que dicen apóstoles. Una vez a mí me invitaron, a mi esposa, a mí me invitaron a un culto y yo no sabía para qué era y de repente me subí al estrado y con muchos otros líderes, pastores, porque es una sociedad, participaba en una asociación de pastores. Entonces, y resulta que a las finales todos pusieron la mano sobre un varón y ¿cómo se llama? Y oraron porque lo estaban nombrando apóstol. Entonces, nosotros no podemos ser apóstoles, amados hermanos, no podemos ser apóstoles porque nosotros no hemos estado con Jesús, no hemos estado durante su ministerio, ni hemos visto al Señor subiendo al cielo o al Señor
resucitado significa que no estuvimos con Jesús los días, los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios después que Él salió de la tumba, después que Él resucitó. No hemos estado con el Señor Jesús, por lo tanto, estos son los requisitos para ser apóstol. Entiendo de que en la Biblia nos habla acerca de apostolado también, pero ya les expliqué la semana pasada que por una especie de continuidad podemos hablar de apostolado, porque en la Biblia, porque la Biblia también utiliza apóstoles como testigos, apóstoles como apóstoles como quienes dan testimonio, y en dos o tres casos, si no me equivoco, lo menciona en Filipenses y en Filemón creo que menciona acerca de apóstoles, pero no los apóstoles de Jesús, sino como quienes son testigos de algo, son testigos. Es decir, que la palabra, en este caso, en todo caso, tenemos que tener en cuenta el contexto, pero lo que yo sé que cuando se están nombrando apóstoles, porque lo veo en la televisión, es porque ellos pueden hacer señales, pueden hacer milagros, pueden hablar lenguas, pueden hablar muchas otras cosas, tener muchos dones apostólicos, están llenos de la plenitud del Espíritu, con dones espirituales, etc. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Por supuesto, yo los dejo a ustedes para que ustedes puedan investigar, para que ustedes puedan, no se queden ahí, ustedes puedan investigar, porque no se trata de que ustedes escuchen mi palabra, sino que ustedes puedan investigar, porque hay mucho que investigar, no solamente desde el punto de vista gramatical del griego. Hoy en día muchos estudian griego en buena hora, si pueden estudiar griego, si pueden estudiar hebreo. Hoy hasta gratuitamente hay clases del griego koiné, del griego antiguo y del hebreo bíblico, pero en internet, pero bueno, yo no tengo tiempo, ya no hay tiempo para mí para estudiar esas cosas, pero sí tenemos buenos materiales, tenemos léxicos, concordancias, ahora con el celular podemos buscar las palabras originales en griego, en el hebreo, en el arameo, y podemos ir y saber podemos acercarnos a la verdad, qué es lo que se quiere en una investigación, en escudriñar las escrituras, hablando como en lenguaje bíblico, o teniendo un pensamiento crítico, si lo quieren ustedes decir así. Ustedes pueden ir a investigar en las fuentes, que sería lo ideal para aquellos que quieran seguir avanzando. Ahora, vemos nosotros aquí, dice, acá, vamos a pasar solamente unos comentarios más, y para pasar al último punto. Dice acá que en el versículo 23, dice, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones, un ratito voy a posponer la alarma. Entonces, tú que conoces, de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio, de este servicio, de este trabajo y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Acá está, hermano. Entonces, ustedes pueden ver, y dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí ellos eligieron a Matías para que complete, y a partir de ahí el libro de Hechos ya no nos va a hablar de 11 apóstoles, nos va a hablar de 12 apóstoles, es decir, que ya estaban completos. Ahora, ustedes leen ahí en el 19, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Que Judas, cuando después de recibir las monedas y rechazarse, darse cuenta
darse cuenta lo que había hecho, lo que él había hecho matando al Mesías, al Hijo de Dios, al esperado, él fue a suicidarse, se suicidó, se ahorcó. Y ustedes pueden compararlo con Mateo capítulo 27:7, que nos narra también la historia, y dice, después de consultar, compraron con ellas, con las monedas que tiró Judas, compraron con esas 40 monedas de plata el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Bueno, aquí el punto es que hay unos versículos que dice que sus entrañas se derramaron de Judas, otros que dicen que él se ahorcó. Bueno, quiero decir que aquí no hay ninguna contradicción entre uno y otro. Lo que pasa es que, bueno, él se ahorcó, ahora ustedes pueden ver esos edificios que hay ahí. Hoy en día, eso es una imagen, una foto actual, ¿no? Una foto actual. Entonces ustedes pueden ver, este es el campo Aceldama. ¿Y por qué se llamaba campo de sangre? Posiblemente campo de sangre se refirió a la muerte mismo de Judas, o aunque está mencionando ahí en lo mismo tiempo campo de sangre. Lo que pasa es que en el 7 puede dar cierta explicación, campo del alfarero. Lo que pasa que se llama campo del alfarero porque los alfareros tiran en ese tiempo toda la industria era de arcilla, y por lo tanto todo lo que se quiebra, todo lo que se destruye iba a este sitio, y era rojo, pues es rojo. Y lo digo porque por propia experiencia, por ahí me acuerdo haber escrito algo acerca de esto, porque tomé una foto yendo a Catacaos la Legua, ahora ya no se ve, pero habían ahí en mitad del camino, hacen muchas cosas de arcilla, y todo lo que rompe, lo que destruye, lo que está mal quemado, lo que se destruye, queda, y lo han puesto en los caminos, lo han puesto afuera, y todo se veía rojo. Indudablemente cuando uno pasaba parecía que fuera sangre, ¿no? Porque era rojo. Y cuando uno ve esto, y en ese tiempo la cantidad, uno se imagina que en realidad era rojo como la sangre. Y se llamaba por eso campo del alfarero, porque era un lugar donde se desperdiciaba, y por lo tanto fue comprado con las monedas, como dice acá, fue comprado con las 40 monedas, las 40 monedas. Bueno, Judas fue ahí y se ahorcó. Posiblemente no quisieron tocar por el hecho de haber vendido a alguien con 40 monedas, no quisieron tocar su cuerpo para no ser inmundos. Además, las leyes no quieren tocar cadáveres porque se vuelven inmundos. Entonces ahí lo dejaron, con el tiempo se cayó y por sus entrañas se derramaron, posiblemente también las aves de rapiña, etcétera, etcétera. O también se ahorcó y la horca se rompió y cayó y se desespeñó y sus entrañas fueron derramadas. Así que yo no le encuentro ninguna contradicción. Sin embargo, hay quienes, pues, más allá de la Biblia, que más allá quieren negar ciertas evidencias, o evidencias tan claras que nos da la palabra de Dios. Interesante tener hoy en día estas construcciones ahí en ese campo que se llama del alfarero, o campo de sangre, o Aceldama, si no me equivoco en arameo. Ahora, el último, con esto terminamos, amados hermanos. Vamos adelantando el tema de la próxima semana. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Jesús le dijo, no se vayan, cuando él, antes de subir a los cielos, al cielo, ascender al cielo, dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre que oíste de mí. Ellos estaban orando, acabamos de leer, orando, no solamente orando, sino en el Lucas, es otro tema para otro tiempo, pero cada uno estaba ocupando su lugar. Cada uno estaba ocupando su lugar. Es decir, ahí estaban, en ese tiempo, mientras que estuvieron esperando, estaban orando. La Biblia remarca que ellos estaban orando, acabamos de leerlo, y estaban esperando precisamente la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Ese día? ¿Qué significa? Y vino el Espíritu Santo, vamos a leerlo ya en el capítulo 2 la próxima semana, que fue el día, fue la fiesta de Pentecostés.
¿Qué significa fiesta de Pentecostés? O es una fiesta que se celebra 50 días después de la fiesta de Pascua, resaltando que el hecho de que Dios, recordando que Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Eso se celebra en la fiesta y ustedes pueden ver que lo que significa ahí Pentecostés es quincuagésimo, es decir, 50 días después de la Pascua. Y ustedes pueden encontrar ahí en Levíticos capítulo 23, del 15 al 22, ustedes pueden encontrar acerca de esta fiesta. Ahora, es interesante, amados hermanos, una vez les hablaba de que el Antiguo Testamento, y Jesús lo dice, que todo el Antiguo Testamento y la ley hablaba de él, y ellos tenían los ojos velados, los ojos velados, es decir, ellos no podían, no estaban bien, a pesar de que hasta el día de hoy son celosos de la ley y son celosos de los profetas, tienen una venda en los ojos del entendimiento, por supuesto, para no ver. Pero fíjense que esta fiesta de Pentecostés tiene ciertos nombres. Aquí he puesto 3 nombres, por lo menos fiesta, le llaman, es la fiesta de las semanas. Hasta el día de hoy lo consideran así, fiesta de las semanas. Ustedes pueden ver en Éxodo capítulo 34 de Deuteronomio la explicación, pero ¿qué significa esto? Que son, si ustedes se dan cuenta, 7 semanas, 7 por 7, 49, son 7 semanas de celebración, son 7 por 7, 49. Al siguiente día es 50, que es el día de Pentecostés. Ahí lo explica. Entonces, ahí es una fiesta de... Y también 50 días. Ahora, también tenemos nosotros la siguiente fiesta, la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha. Ustedes pueden darse cuenta, ¿cosecha de qué? Cosecha de cebada y cosecha de trigo. Entonces, ustedes pueden ver aquí que también es sinónimo, y también es el día de las primicias, el día de los primeros frutos, ese es el día de las primicias también es uno de los, y los judíos, uno de los nombres para la fiesta de Pentecostés. Entonces, y los judíos tenemos aquí que también lo llaman la dádiva de la Torá. ¿Por qué? Porque están recordando en el Éxodo 19 tenemos acerca de la ley, de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? ¿Por qué considero que es interesante? Porque ustedes pueden observar, como yo les decía, que el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Nos señala a Cristo. La Biblia es cristocéntrica, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Incluso esas listas largas de antepasados que hay en el Antiguo Testamento, como lo hay en el Nuevo Testamento, en el Lucas capítulo 3, en Mateo capítulo 1. Entonces, esa larga lista de descendientes o de ascendientes, ustedes pueden darse cuenta que tiene que nos habla acerca, de Jesús. Nos señalan acerca de Jesús. Y yo les decía que esto es que es cristocéntrico. ¿Por qué? Porque Lucas está relacionando estas cosas que han sucedido, estos sucesos, o las cosas que pasaron los israelitas en el desierto, lo está relacionando con esta fiesta, con el libro, en todo caso, con los sucesos que están pasando, los casos que están pasando en el libro de Hechos. Por decir, Dios liberó a su pueblo de Egipto, al pueblo de Egipto, y es la fiesta de la liberación del pueblo de Egipto, coincide precisamente con la liberación de su pueblo, el Israel espiritual. ¿A qué me refiero? Que el día de Pentecostés, vamos a ver en el capítulo 2, que por fin hay una liberación del pueblo, del verdadero pueblo, porque el pueblo anterior era solamente el tipo, es decir, la figura del verdadero, que es el nuevo pueblo, que es en Pentecostés.
que es el día de Pentecostés. Ese día muchas personas se arrepintieron, creyeron, se bautizaron, fueron hijos, pasaron a ser del pueblo de Dios, hijos de Dios, fueron redimidos, rescatados, como ustedes quieran decirle, liberados de la esclavitud, del pecado, o liberados, como dice, de Satanás. El apóstol Pablo dice, trasladados del reino de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Entonces, miren cómo coincide 50 días en el Antiguo Testamento, 50 días en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos salieron de Egipto, y a los 50 días ellos ya estaban ya en el monte Sinaí. A los 50 días, si ustedes leen, ahí les he puesto, ustedes pueden ver, leen ahí los textos bíblicos, a los 50 días ellos estaban en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? En el monte Sinaí Dios les dio la ley, los 10 mandamientos. Entonces, Dios pensó también en el Nuevo Testamento para darles una ley, la ley del nuevo pacto. Justamente ese mismo día, el día de Pentecostés, se establece una nueva ley, la nueva ley, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento que ahora nos rige para nosotros. También Dios le dio también, ahí en el mismo monte Sinaí, Él está estableciendo un pacto. Eso era muy claro, Él estaba estableciendo un pacto, y ahora también ustedes pueden darse cuenta que en este día de Pentecostés, vuelvo a aclarar, vuelvo a repetir, se estableció un nuevo pacto. Ahora, yo les decía de que hay quienes también le llaman la dádiva del Torá, ¿no? Y pongo ahí un texto de Éxodo 19, capítulo 1, acerca de la ley. Ustedes también pueden ver que, si ustedes se dan cuenta, van a la historia. Éxodo 32 nos habla cómo el pueblo de Israel levantó, apenas ya había salido del pueblo de la esclavitud, y estaban levantando, ustedes bien saben, un ídolo, un becerro de oro, de todo el oro que llevaban, que habían sacado de los egipcios. Todo ese oro lo funden para levantar un becerro de oro y adorar ese becerro de oro, y Dios pues se molesta. ¿Ustedes cuánto ustedes imaginan que mueren? Mueren ahí 3,000 personas. Ahí 3,000, Dios se llena de ira, y mueren 3,000 personas. Entonces, por levantar precisamente el becerro de oro. Y el día de Pentecostés, ¿cuántos de ustedes creen que se salvaron? 3,000 personas. Vean cómo está relacionado. Ahora, lo que quiero decirles es que, si ustedes se ponen a pensar, solamente el Antiguo Testamento es una figura de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Estas fiestas precisamente eran una figura. Esta fiesta de la semana, fiesta de la cosecha, día de la primicia, la dádiva, el regalo de Dios de la ley o de la Torá. Ustedes se pueden dar cuenta que solamente son figuras del verdadero. El verdadero, en este caso, se estaba estableciendo en el nuevo pacto el día de Pentecostés. Que Dios lo bendiga, amados hermanos, que si Dios quiere, vayan leyendo. Les pido, por favor, encarecidamente, que lean el capítulo 2, para que sea más fácil estudiar la próxima semana, porque se viene un capítulo bien interesante, hermanos, uno de los capítulos más interesantes, creo, del libro de Hechos, y por qué no de la Biblia.